Yo soy Diego Dagá, soy profesor del ISER, que es un instituto terciario de la capital, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, donde se enseñan 7 carreras: locución, producción, guión, operación técnica, operación de planta, y hay dos especializaciones, una especialización en doblaje y una especialización en la que somos docentes con Cecilia, que es la especialización en comunicación convergente, que es de donde sale esta investigación que vamos a contar después, de dónde sale más en detalle. Además, soy egresado de Ciencias de la Comunicación de la UBA y también maestrando, digamos, porque nos falta la tesis, con Cecilia también, de la maestría en comunicación convergente, Comunicación digital interactiva, de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Sí? Bueno, yo hace mucho tiempo que nos conocimos nosotros hace como 25 años, En una radio. como así, como productores de radio. 10 años después nos encontramos en el ISER y ahí empezamos un poco a compartir estas inquietudes que traíamos de nuestro desarrollo profesional y nuestro estudio también en la licenciatura en comunicación de la UBA, que habíamos cursado paralelamente y nunca nos habíamos encontrado. Después de nuestro camino profesional en la radio, también transitamos por otros soportes. Él fue productor ejecutivo de televisión. Yo trabajé también en la prensa gráfica, sobre todo en digital, en portal web. Y bueno, el camino profesional y las vicisitudes de este país nos fueron llevando a encontrar en la docencia un espacio en donde podíamos empezar a pensar realmente y hacer algo sobre todo lo que no podíamos hacer en los medios comerciales. Entonces, de ahí nace, bueno, primero esta búsqueda que nos lleva a ser docentes. Yo soy docente en comunicación de la UBA también, siempre vinculados a temáticas que tienen que ver con la comunicación desde el rol profesional del comunicador, tanto en lo que es redacción, producción, y ahora en el ISER desde el 2017 en la especialización en comunicación convergente, integrando todo este conocimiento que fuimos recolectando y construyendo, no solamente en el trabajo profesional, sino en el recorrido académico y en una forma de reunir todo este conocimiento para poder integrarlo en la actividad pedagógica desde el rol docente. Hace unos 8 años se crea esta especialización en comunicación convergente en el ISER, y empezamos a ver que había prácticas de los estudiantes que venían a la especialización que no tenían que ver con esa forma de encarar la profesión. Por lo tanto, empezamos a generar una idea de trabajo en común, pero a la vez de investigar qué está pasando en los medios, porque estábamos formando profesionales que salían a medios que les estaban pidiendo otra cosa. Y la academia, por llamarlo de alguna manera, la institución educativa, no les estaba brindando esas herramientas. Entonces, junto con ponernos nosotros mismos a releer algunas prácticas nuestras
y algunas teorías, también nos pusimos a investigar y hace 4 años surge esta idea, ¿no? Que veíamos que algo estaba pasando post pandemia, en realidad en medio de la pandemia, saliendo de la pandemia, que se había instalado una forma de hacer radio, no voy a spoilear, pero que era distinta. Entonces, che, viste que las radios tienen cámara. Entonces, empezamos en 2022 con un grupo de estudiantes y seguimos en 2024 con otro grupo de estudiantes a analizar el lenguaje híbrido que se generaba en la radio audiovisual en Buenos Aires. Le dimos este nombre, estudiamos 3 casos, el de Vorterix, Urbana Play y Radio con Voz. Además de nosotros 2, quiero nombrar a los estudiantes que formaron parte de este equipo. En la primera corte, Florencia Alcón, Julián Di Lorenzo, Nicolás Gallardo, Mariana Gavica. Gago Exascoa. Bien. La Vasca. Laura Victoria Muñoz Grijalva, Eduardo Suárez, y en 2024 se sumaron Andrea Furgeri, Luciana Culechian, María Eva Persíncula, Damaris Romero, y todos juntos fuimos haciendo un trabajo que para un terciario es raro. Hacer un paper de investigación es raro. Entonces, esto va para el costado. Nos pusimos a ver primero cuándo fue la primera vez que se hizo radio con imagen. Una nota a pie de página. Hubo un programa de televisión en... Yo seguía siendo ATC o ya era Canal 7. Juan Alberto Badía. Canal 7 hacía imagen de radio. No, perdón, era ATC. ATC. Era televisión a color. En ATC, sí. Juan Alberto Badía hacía imagen de radio. Eso era un programa de radio, no, era un programa de televisión que recreaba, ¿sí? Ni siquiera un estudio de radio, una forma de contar radiofónica. Pero en realidad es recién en 1997, cuando Julio Lagos, otro prócer de la radiofonía argentina, digamos prócer por su larga trayectoria y su peso, transmite por primera vez radio vía streaming en Aspen FM 102.3 de la ciudad de Buenos Aires. Luego saltamos a 2008. La Rock and Pop con Pergolini desarrolla Las Bolas de Freire, donde había cámaras, Wi-Fi y streaming. Y era un programa de radio con cámaras. Antes de Vorterix, ahí al toque se vende la Rock and Pop y se pasa a ser Vorterix. Recién en 2019, pandemia mediante, se consolida la incorporación del aporte audiovisual en la radio argentina. ¿Por qué? Porque cada uno transmitía desde su casa, salvo el operador que estaba en la radio y algún locutor o locutora de piso, todos estaban en distintas plataformas. Bien, si están en plataformas y nos llega a la radio, ¿por qué no usamos esa imagen para, en paralelo, esos conductores que estaban en su casa, esos locutores, locutoras que estaban en su casa, también hacían sus streamings aparte? Y recién en 2020, 2024, se junta ese formato audiovisual y se incrusta como si fuera una autopista, en YouTube, en Kick y en Twitch. ¿Por qué? Porque es muy caro desarrollar un servidor muy caro que banque la concurrencia de miles de viewers simultáneos. Y eso ya lo tiene YouTube. Me subo a YouTube y apareció este fenómeno argento que está en... Bueno, el fenómeno argento es más los canales de streaming. Pero la radio
toma ese envión y sube sus programaciones eh, a YouTube. Bueno, entonces, observando todo este recorrido, empezamos a pensar a ver cómo se podía construir un objeto de estudio en torno a esta problemática. Ahí llegamos a esta idea de, bueno, esto que estamos observando qué es, y empezamos a pensar en la radio como un soporte híbrido que consolida los elementos audiovisuales, la fusión, digamos, de los elementos audiovisuales y los elementos sonoros, y esto modifica las modalidades de producción y las narrativas. El marco teórico en el que decidimos enmarcar este estudio es la teoría de la evolución de los medios, que termina de condensar Carlos Scolari en su último libro que publicó el año pasado. Y nos centramos sobre todo en el concepto de hibridación, este concepto que está tomado de la biología y funciona como metáfora para explicar, para ayudarnos a explicar estos fenómenos que queremos conocer, esta transformación que estamos observando. Y el postulado en el que nos centramos, al que llegamos como postulado central, es esta idea de la interfaz que actúa como locus, o sea, como un lugar, como una ubicación específica en donde se produce una negociación entre los sentidos de esta hibridación de lenguajes. Una de las definiciones clave es esta cuestión del entrecruzamiento de múltiples medios que coexisten y se fusionan en un remix profundo, y este es un concepto que desarrolla Lev Manovich. Sí, tengan en cuenta que nosotros veníamos de toda la discusión bibliográfica, pedagógica, como estudiantes de todas estas ideas, y por eso buscamos, por un lado, un gran contenedor, que es esto de la idea de hibridación de lenguajes, de evolución de los medios, para no estar contraponiendo una cosa a la otra, porque lo que queríamos era ver qué estaba sucediendo, observar, y a la vez necesitábamos recortar, porque se pueden decir mil cosas desde lo técnico, desde lo... No, queríamos ver cómo incidía en la narrativa, dónde se jugaba la tensión, y eso, por eso lo del locus de la hibridación en la interfaz. La interfaz no solo como teclado, mouse, sino como un... Scolari lo define como un lugar, ¿no? Un lugar de encuentro, donde hay intercambio e interacción entre el público y quienes producen los mensajes. Y en un concepto que nosotros ya habíamos trabajado en textos anteriores, que la comunicación pasó del broadcast a las redes. Es decir, ya la comunicación dejó de ser un centro emisor que le habla a un público desconocido, sino que estamos hablando de comunicación en red. Quien recibe después hace algo con eso, lo comparte, lo interviene, y estudiar ese fenómeno. Y entonces fuimos a ¿qué casos? Bueno, terminamos eligiendo como casos de estudio 3 radios. Cada una tiene su fundamentación, por qué fue elegida. Uno de los casos fue Vorterix, otro Urbana Play y Radio con Voz. ¿Querés explicar un poco la razón de la elección? La Vorterix fue la primera, primera cuestión, ¿por qué radio y no canal de streaming? ¿Sí? Nosotros en este trabajo trabajamos con radios que tienen cámaras a través de las cuales transmiten lo que pasa dentro del estudio, ¿sí? Es decir, que tienen un equipo de transmisión por FM o por AM, ¿sí? Pero tienen un equipo y a eso le suman
una cámara y se suben a YouTube. Por lo tanto, ahí hicimos un corte, primer corte del objeto de estudio. Es decir, bueno, canales de streaming lo estamos estudiando este año. A lo mejor en el próximo congreso Redcom lo charlamos. Pero primer corte. Vorterix fue la primera radio que fue concebida de inicio como audiovisual. Es decir, después está la evaluación que se haga, pero fue diseñada así, ¿sí? Radio con imagen. Urbana Play la elegimos porque es la que lidera las mediciones en YouTube de cantidad de suscriptores y de visualizaciones netas que tiene. Urbana Play, por su parte, tiene también una particularidad que no está muy desarrollada ni en esta ponencia, ni tampoco en la investigación, pero porque ya nos íbamos de tema. Pero Urbana Play, cuando se separa este grupo de Metro que crea Urbana Play, terminan asociándose con la productora Cuarzo. Y el espacio que Cuarzo les da a Urbana para construir su estudio es un espacio en donde funcionó una casa de Gran Hermano. Y luego que ya no se usó más como locación para Gran Hermano, se usó como estudio de televisión para otras producciones televisivas más pequeñas. Entonces, sobre esa planta que reformularon, pero en la que quedaron las cámaras que se usaban en el Gran Hermano e incluso una consola que no era para radio. Una consola Yamaha de, no me acuerdo, como 24 canales, una locura, que los técnicos que hicieron la adaptación del estudio también le hicieron unas modificaciones para que pudiera servir para transmitir radio. Y sumamos Radio con Voz porque en 2024 tuvo un crecimiento muy grande, muy pronunciado, a partir de formularse como radio audiovisual y de lanzar una campaña de suscripción a YouTube que en 2-3 meses alcanzaron los objetivos que se habían fijado. Entonces nos pusimos a observar. De estas 3 radios, tomamos 2 programas de cada radio. Y de esos 2 programas de cada radio, una emisión en concreto. ¿Sí? Tanto en 2022, donde afinamos qué es lo que íbamos a estudiar, qué íbamos a observar, como de 2024. Mantuvimos, en el caso de Vorterix y de Urbana Play, los programas que observamos. En el caso de Radio con Voz se incorporaban en ese momento. Por lo tanto, allí tuvimos a nivel metodológico 2 técnicas. Por un lado, análisis de contenido de la emisión grabada para poder pesquisar algunas variables que nosotros queríamos ver si se daban o no. Y por otro lado, una vez que teníamos esas variables pesquisadas, se da, no se da, sobre todo, y en esto hago un paréntesis, tanto contenido audiovisual, es decir, planos, composición de pantalla, elementos gráficos dentro de la pantalla, como a nivel sonoro. Y en nivel sonoro, si respetaban o no los elementos del lenguaje radiofónico de Armand Balsebre, pero también de qué manera en lo que se decía en la radio aparecía si había referencia al video o no, o sea, si había una transformación, una evolución, digamos, una hibridación del lenguaje de quienes conducían para dar cuenta de lo que pasaba en imagen. Eso también lo relevamos. Con toda esa información, desarrollamos entrevistas en profundidad a algunos y algunas profesionales que trabajaban en estos medios para poder corroborar si esas inferencias que habíamos hecho en la observación del análisis de contenido se daban o no y qué nos podían agregar desde su experiencia profesional de lo que estaba pasando en estos medios.
Em, bueno, algunos de los hallazgos que fuimos encontrando en todo este proceso eh, se destacan la transformación de los espacios, de modo que los estudios de radio originales se reestructuran con una estética más televisiva o de streaming audiovisual, depende en cada caso hacia dónde tienden más. Eso tiene que ver eh, con, con los espacios que tenían disponibles, sobre todo en el caso de Urbana Play, que trabajaban en un espacio como mucho más amplio que había sido estudio de televisión. Entonces eso les daba otras posibilidades. También el tipo de cámaras que tenían les daba otras posibilidades porque eran unas cámaras con muchísima más definición que las que tenían las otras radios. Bueno, estas mesas redondas tradicionales de la radio se transforman en mostradores o escritorios que permiten ubicar a los conductores y los columnistas, de modo que se puedan construir los planos, que es otro de los hallazgos, ¿no? Esta cuestión de cómo el lenguaje audiovisual también se hibrida, porque no se construyen pantallas exactamente igual que las de la televisión. Si bien se usan recursos propios de la narrativa televisiva, predominan los planos generales y los planos medios, y son muy escasos los primeros planos y los planos detalle. Y esta es la principal diferencia con la televisión. Si bien la televisión ahora, no en ese momento, ojo, en 2022 no era tan común en la televisión el uso de esta pantalla partida que vemos ahora en- en los canales de noticias sobre todo. Eh, y Cuando hablamos de lenguajes híbridos, estamos hablando de lenguajes que toman prestados elementos de otros soportes, de otros lenguajes, de otras plataformas. Entonces, es radio, tiene imagen. A nivel imagen, ¿qué tratamiento tiene? ¿Como cine? Y no. Toma de este, toma el graph, toma la mosca, toma la pantalla partida, qué tipo de plano, qué composición de pantalla. Eso configura eh, otro lenguaje. No es exactamente televisión, no es exactamente canal de streaming. A eso le llamamos lenguaje audiovisual híbrido, que toma prestado elementos de otros lenguajes. eso de los elementos gráficos es también otra de las características que encontramos, en donde aparecen zócalos más elaborados, las moscas o logotipos que se ubican en alguna esquina de la pantalla, y elementos digitales como por ejemplo los códigos QR que pueden tener diferentes usos, que te reenvían a algún tipo de publicidad o a una compra de entradas o a la suscripción de las membresías o las comunidades de cada uno de los medios. Y la otra cuestión que observamos es cómo se transforma el rol de la audiencia tradicionalmente calificada como oyente, que hoy en día no sabemos muy bien cómo llamarlos, oyentes o qué. No nos gusta llamarlos prosumidores, Claro. aclaramos. Es una palabra horrible. Claro, audiovidentes. Bueno, pero vieron que es un problema, ¿no? Porque los streaming también a la audiencia los llaman oyentes, pero están todo el tiempo apelando a lo visual. Eh, en estos tres casos todavía se mantiene esa idea de que lo sonoro tiene gran importancia en la narrativa. Pero la incorporación de las cámaras
ubica a esta audiencia en ese lugar de voyeur, ¿no? De la persona que puede fisgonear o que puede ver una escena que antes le era vedada. Y de esta manera, la, la- la gran magia de esta radio audiovisual es justamente eso, que la audiencia puede empezar a ver todo eso que antes tenía oculto. De hecho, incluso hubo también un cambio desde 2022 a esta parte con las pantallas de los cortes publicitarios. Claro. Que, bueno, durante un tiempo, después cada radio y cada stream lo va variando, ¿no? Porque empezaron a poner esas pantallas blureadas en las que se ve lo que pasa. Ahí sucedieron cosas, pasaron cosas en algunos estudios, entonces empezaron a usar otras estrategias, porque empezaba a ver cosas, se veían cosas que no debían verse y le cerraron de nuevo a la audiencia esa mirilla que le habían dejado. Claro. Bueno, nosotros decimos voyeur, pero es como el chico, la chica que desarma la muñeca, el camioncito, el autito, para ver qué tiene adentro. ¿Cuántas veces los que íbamos a lo de la abuela a escuchar radio, decíamos, la gente está ahí adentro? Bueno, lo que permite la cámara es eso, es decir, te voy a mostrar lo que pasa dentro del estudio. Incluso las cámaras estaban enfocadas desde arriba, la mayoría a la altura de este momento en que hicimos la investigación. Luego las cámaras pasaron a estar más a nivel de la gente que conducía. Vamos a spoilear un poquito. Dale. Más que audiencia y prosumidores, a nosotros nos gusta hablar de comunidades. Término que también está polémico, ¿no? Porque quien habla de comunidades puede estar hablando de burbujas, ¿no? Y de sesgos de confirmación, y eso nos abre otro debate que no tiene que ver con esto, pero comunidades, después vemos. Bien, con todo esto y con entender que había un juego en la interacción, che, me estás convocando a escanear un QR, me estás invitando, me estás contestando lo que yo pongo en el chat de YouTube, había una interacción mucho más fluida que el mensajito habitual grabado o escrito de la radio que iba por teléfono, que el WhatsApp, ¿no? Con todos estos elementos fuimos a los profesionales y las profesionales que trabajan en estos medios y encontramos que en su práctica profesional sigue habiendo una tensión en qué atendemos más, ¿sí? Audio o imagen. Productoras que nos decían, y a mí me costaba entrar al estudio porque iba a salir en cámara. Ahora ya no me importa. En esta tensión, Clara Ser, que es productora de Radio Con Voz, dice, yo prefiero que se miren quienes conducen, que tengan un diálogo, porque no deja de ser radio, ¿no? Una idea. Acá no hay una sola, estamos haciendo un relevamiento de lo que está pasando. No cerramos, estamos describiendo. Ariel Chípola, jefe técnico de Urbana, es tajante. La radio ya parece más un canal de televisión que una radio y la mística de la radio se perdió, dice. Lo dice varias veces, así que esto sirve bien como síntesis. Y lo vamos a discutir a muerte. Y Julio Gorriti, que es uno de los que diseñó la primera planta de Urbana Play, desde lo técnico, desde la apuesta, desde la propuesta de qué estaban haciendo a nivel comunicacional, dice, la magia de la radio es escuchar, pero todo se tiene que ver bien y se tiene que escuchar el mejor sonido. Entonces, esa tensión entre priorizar audio o imagen genera debates sobre la identidad del medio, qué es, pero prevalece lo que vemos que va tendiendo a una coexistencia armónica, ponele,
con mucha buena voluntad de ambos elementos. Entonces, recapitulando un poco, a partir de todas estas entrevistas, bueno, observamos esta tensión entre a qué le presto más atención, al audio o a la imagen, la multiplataformización, que aparece como una estrategia clave que permite generar contenido on demand y estos clips que fragmentan las narrativas para compartirlas en redes sociales y darle otra vida a ese, de alguna manera también extender, ¿no?, la vida de ese mensaje fugaz de la radio. Y que crea relatos alternativos y experiencias transmedia, en un sentido, si lo miramos desde las ideas que desarrolla Jenkins. Luego el tema de la interacción y la comunidad, cómo el chat en vivo le empieza a dar a la audiencia, a esta comunidad, otro espacio desde donde intercambiar y tener una interacción más fluida que empieza a ser casi tan importante como los mensajes de audio, que era casi el único espacio de expresión que tenía el oyente tradicional de la radio. Y también acá en este chat se expresa claramente esta idea de la interfaz, como lo propone Scolari, como un lugar de interacción. Y además, esta comunidad que puede no seguir el relato sincrónico, la transmisión en vivo, en donde los oyentes se convierten en, como dice Scolari, usuarios expertos en textualidades fragmentadas. No sé si a ustedes les pasa que le preguntan a alguien, che, ¿escuchaste a fulano? Ah, sí, dijo tal cosa. Pero no te levantaste a las 6 de la mañana. No, vi el corte. Pero incluso nosotros podemos asumir que escuchamos cuando no estuvimos durante esas 2 horas, ni siquiera reprodujimos las 2 horas de la transmisión en YouTube, que en algunos casos queda grabada en los canales. Es más, no me acuerdo bien dónde lo escuché, Claro, sí. pero en algún lado lo vi. Esta idea nos parece muy interesante, los expertos en textualidades fragmentadas. Espere. Y Para atrás. que es también muy, muy propio de la narrativa transmedia, ¿no? Donde uno, como seguidor, como espectador, como usuario de una determinada narrativa, entra en ese universo narrativo y no necesita ver todo para entender un mensaje, ¿sí? O para entender la historia que me están contando. Es más, para sentirse parte de una comunidad. Acá en Buenos Aires, capital y Gran Buenos Aires, se ha puesto de moda en este último periodo decir soy chino. ¿Por qué? Porque soy de la comunidad de Buenas Tardes China, un programa que estaba en Radio Con Voz, era la primera mañana, ¿sí?, de 6 a 8 de la mañana, y en un momento, por ser finos, fueron desvinculados como equipo de la radio. ¿Y qué detectaron? Esto escapa al rango de estudio, pero da pie a lo que vamos a ver ahora. ¿Qué detectaron? Que tenían una comunidad que los recontrabancaba y que se sentía huérfana si dejaban de estar al aire. Y con otros aditamentos en los que no vamos a entrar ahora, se apoyaron en esa comunidad, cambiaron de radio
y sostienen en base a los aportes de esa comunidad el programa en otra radio y se reivindican como parte de la comunidad china. Gente que va a tomar cerveza a algunos lugares, no queremos decir nada, pero que porque son parte de esa comunidad, ¿sí? Entonces, tomando esto, para poner en jaque, en tensión, todo lo que estamos diciendo, quiero mostrarles algo que escapa totalmente a el rango de estudio de lo que nosotros relevamos, pero que pone, les pido por favor que escuchen lo que pasó hoy a la mañana en Radio LED en un momento de Buenas tardes China, y después charlamos sobre todo lo que está sucediendo en este corte. 7:26 minutos. Tengo que hacer algo a pedido de la audiencia, que son los dueños del programa. A ver, Yo acabo de hacer, dejando la piel, la revelación de la mujer que es el nexo entre Milei, Trump y Leonardo Scaturice. Y la nombré mal todo el momento. Entonces, como nosotros tenemos que hacer un reel con esto, y la audiencia quiere que salga un buen reel, porque como de Scaturice no va a hablar nadie, nosotros vamos a hacer un reel, me va a quedar mal lo que hice recién para el reel. Así que ustedes necesito que la producción ponga otra vez la foto, pongamos bien el zócalo, yo hago el comentario, total la audiencia es la dueña, sabe que estamos corrigiendo el reel que vamos a hacer de ustedes. Entonces, hago el comienzo solo. Y después en la edición del reel, en vivo. en la edición del reel queda prolijo. Nosotros callados, no intervenimos. No, No decimos nada. Poné el zócalo que diga quién es Soledad Cedro, porque yo dije Castro toda la columna. Bueno, ok. Hablé 2 horas de espías, de servicio de inteligencia, y dije mal. Entonces, ¿quién es Soledad Cedro? Hagan silencio. La mujer esa que está ahí es Soledad Cedro. Y te voy a contar por qué es importante saber quién es Soledad Cedro. Para, decilo serio de nuevo, por favor, porque va a quedar raro en el reel. Si la pieza de Soledad. No me pises, la la palabra es para el que rey. es importante que quede completa. Está bien, pongamos. Atención. Lo saben los oyentes que son los dueños. Para que después cuando se haga el reel digan, es un rilazo. Esa mujer que está ahí... ¡La puta que nos parió! Dale, nosotros no estamos hablando. Todo tuyo. Pará, va de vuelta. Esa mujer... No, dale. Esa mujer que está ahí es Soledad Cedro. ¿Quién es Soledad Cedro? Es socia de Leonardo Scaturice, que está señalado como el vínculo oculto de la diplomacia paralela entre espías, negocios y política entre Milei y Trump. Bien, acá cortás y ponés todo lo otro. Ok, vamos. Vos tenés que pensar en algo triste y listo. No se notó. Listo, gracias a los oyentes que son los dueños de este programa que pensaron en el reel que iba a salir mal. ¿Está? Es groserísimo, interesantísimo, todo lo que acaba de pasar. ¿Quién me puede decir qué vieron? Pensando en esto que acabamos de decir, el locus de la interfaz. ¿Dónde ocurre el intercambio? ¿En? ¿Qué pasó con el público? Empezaron a comentar a través del canal de YouTube, a través de las redes sociales, que te conjudije, entonces toman eso para fidelizar su audiencia televidencia. Les avisa el público. La comunidad, que son nuestros dueños, ¿perdón? O sea, son los que están contribuyendo a que el programa se sostenga. Esto va a ser un reel para nuestra comunidad. El reel estaba mal. ¿Qué hago? Rebobino al aire. No. Che, espera, cuando terminemos el programa lo grabamos aparte. No, al aire. Como si no rebobino nada. O sea, estoy haciendo de vuelta todo. ¿Sí? Y no solo uno de los jóvenes que no entiende me pisa, entonces tengo que recomenzar, me río, tengo que recomenzar, pero todo para hacer un reel. O sea, yo ya tengo incorporado en mi modo de producción, sonó a otra época, en mi forma de producir,
que parte de lo que yo voy a decir, ya estoy pensando que voy a generar una pastillita que en este caso, que es un programa informativo de primera mañana, tiene que ser algo que hablemos de lo que nadie más va a hablar. Para ese reel voy a generar esto. Hablábamos con Cecilia, ocurre en los canales de streaming mucho más habitualmente de lo que suponemos, y en el próximo congreso de Redcom daremos cuenta de ello, pero graba esto que va para un reel, y tiro algo. Acá lo hicieron en vivo al aire. Y el parche, el arreglo lo transforman en un recurso periodístico Y es, exitoso. y es parte, ¿no?, de algo que también es un elemento mucho más trabajado en los canales de streaming que en la radio. Si fuera un componente del lenguaje radiofónico, no lo es, y en realidad la radio se lo está pidiendo prestado a un medio más nuevo que la radio, que es el streaming, que es la espontaneidad. Incorporo la fe de ratas al aire y rehago lo que después va a ser cortado. Bueno, a mí me pareció, no sé ustedes, pero muy fuerte esto que vimos hoy. Esto pasó esta mañana, así que... Breaking news. Bueno, conclusiones. Coexistencia y coevolución. Esa es como nuestra sentencia acá. Nada de la radio murió. No, para nosotros acá, por eso vamos a esta idea de radio audiovisual. Porque sigue siendo radio por ahora. Digamos, la idea de radio sigue estando como muy... Por favor, mucha menos. Bueno. Decía, la idea de la radio sigue estando desde lo narrativo y desde una identidad muy fuerte de estos programas y de estas emisoras. Bueno, en este caso es un programa que se sigue identificando como radio, por más que ahora no sale más al aire en una radio con frecuencia, pero que ya estaba totalmente instalada en el mundo digital a través de YouTube. Ahora sale en una radio digital, pero se transmite por YouTube en el canal del propio programa. O sea, fíjense cómo toda esta transformación da para muchos más análisis. Entonces, concluimos que esta radio, tal vez esta radio mutante, esta radio audiovisual, es un fenómeno discursivo complejo y en constante mutación. O sea, estas transformaciones no paran, ¿no? No fue muy... Y la adaptación no quiere decir extinción de alguno de estos soportes. Lejos de anunciar el fin de la radio broadcast, la digitalización lo que hace es impulsar su adaptación y su expansión. O sea, genera más espacio para que estas narrativas se desarrollen, se difundan y se extiendan. Hoy coexisten, por lo menos en lo que es radio, 4 modalidades. Transmisión por ondas hertzianas, AM y FM, transmisión online por internet, esta transmisión online también puede incorporar imagen y el streaming audiovisual. Además vemos una transcodificación en la que el lenguaje radiofónico tradicional y exclusivamente sonoro está siendo
transcodificado a un formato audiovisual. Decía Julio Lagos, ¿no? Te ven para escucharte, son oyentes en definitiva. El streaming no es televisión, es radio. Esto decía Julio Lagos. Y bueno, quiero hacer acá un paréntesis en todo esto. Está todo muy lindo, pero vivimos en la Argentina y muchas de estas situaciones de adaptación, de cambio, genera una presión, y esto lo relevamos en el trabajo que hicimos de entrevistas, genera una presión sobre los profesionales que trabajan en los medios, que se los presiona a que hagan multiplicidad de tareas. Sobre todo porque los dueños de los medios no entienden que cuanto más rico es un equipo, cuanto más gente tiene, cuanto las tareas las desempeñan distintas personas, el producto que se realiza es mucho mejor. Y entonces hacen que a la vez que estoy llamando a un entrevistado, saco la foto para subirla a la red y armo el posteo, y entonces no va. Y todo por la misma plata o cada vez más precarizado, ¿sí? Entonces, en este punto, nosotros esto lo encontramos en las entrevistas que hicimos, lo reseñamos en el texto y queremos compartirlo con ustedes porque no es menor el tema, y nosotros como docentes y como profesionales no estamos de acuerdo con la multiplicidad de tareas por cómo son los convenios colectivos, pero además porque nuestro cerebro no puede hacer multitasking. Nuestro cerebro alterna entre tareas muy rápidamente, pero hace de a una por vez. Y cuanto mejores y más diversos sean los equipos, mejor va a salir lo que hagamos. ¿Qué desafíos tenemos para el futuro? En cuanto a la radio, tomamos una frase de Gorriti que nos dijo en la entrevista que le hicimos: el futuro es de mucha definición de imagen y mucha definición de audio y 100% creatividad. Producto también de otras cosas que estuvimos discutiendo acá en el Congreso de Redcom. ¿Cuál es el desafío hacia adelante para nosotros? Es crucial profundizar el estudio de los canales de streaming audiovisual, cosa que estamos haciendo, como un formato distinto al de la radio audiovisual. ¿Y cuáles son sus modelos de negocio para comprender la sustentabilidad económica de esta hibridación? Que por un lado están floreciendo como honguitos en todo lado, pero ¿cómo se sostienen? Hasta acá este trabajo, este resumen, esta síntesis del trabajo, y abrimos a preguntas si quieren hacernos.